¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día número 27 en el cual estaremos viendo el tema del apostolado. Para entrar al tema del apostolado, primero nos gustaría hablar un poco sobre qué implicancia o qué implica el apostolado. O sea, qué cosa es el apostolado, qué involucra, por qué estamos llamados a hacerlo, por qué hay una necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces, en primer lugar, este sentido viene de este versículo, ¿no? Que dice, ser sal del mundo y luz de la tierra, ¿no? En este sentido, en esta dinámica, ya hemos hablado de eso, de hecho, en la parte en la cual hablamos sobre el Sermón de la Montaña, pero un poco para recordar, ¿no? El sentido de ser sal va en línea con el tema de llevar este sabor de Cristo y con ese sentido, ¿no? En relación a cómo se percibía la sal en ese tiempo, de preservar la carne de la corrupción, ¿no? O sea, guardar de una forma la pureza, el buen estado de, de, mm, de la carne, ¿no? Y bueno, de los alimentos en el sentido explícito, pero digamos en este sentido que aplica a nosotros, ¿no? Sería este guardar la carne de la impureza, de la putrefacción, que pues viene de hecho del pecado, más bien, ¿no? Entonces es llevar este sabor de Cristo al mundo, y por otro lado, la luz, ¿no? Esta luz de la tierra es llevar la verdad enseñada por Cristo, ¿no? La moral de Cristo, la moral que Cristo enseña a través de la iglesia, el guiamiento que Cristo finalmente nos ha hecho sobre cómo llevar la vida, el fruto que tiene, la verdad también sobre la encarnación, el amor que hay pues en la encarnación, en la historia de la salvación. Entonces, esta revelación en general, que de hecho necesitaría cambiar la vida de las personas, ¿no? O sea, alguien que acepte esto como verdad, tendría que cambiar su vida. Recordar igual que en esta dinámica, no es solo un llevar, digamos, información o una formación o una doctrina simplemente teórica, sino sobre todo llevar o ser parte digamos, de esta experiencia que lleva a la experiencia de Cristo, ¿no? A la experiencia de una persona, porque al final Dios es persona, ¿no? De hecho, es tres personas, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es personas divinas, ¿no? Em, entonces, claro, en ese sentido también llevar esta verdad, ¿no? El apostolado implica llevar esta verdad, pero también llevar pues las características que dan este sabor de Cristo. Entonces, la caridad, la misericordia, también junto con la preservación de la justicia, el bienestar común, em, el cuidado de todos por igual, sin importar las diferencias que tengan. Entonces, esta realidad, ¿no? De repente un poco más propia de la misericordia, junto con la justicia, digamos, que viene dentro de la verdad de la revelación, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene un poco esta obligación, ¿no? Esta necesidad, obligación que está pues dentro del apostolado para la iglesia, ¿no? Viene de hecho de otro versículo en el cual Jesús, ¿no? Antes de ascender a los cielos, dice, ¿no? Es de Mateo 28, si no me equivoco. Y hacer discípulos de todas las naciones, ¿no? Entonces, esto es de hecho como una especie de mandamiento en el sentido de que es una especie de mandato de Dios, ¿no? O sea, Dios pide, ¿no? Id y haced, ¿no? No está diciendo, ¿no? Si pueden, si tienen un tiempo y fácil por ahí, no, o sea, está indicando en imperativo que hay que ir y hacer discípulos de todas las naciones, ¿no? Ese es un mandato particular además para los apóstoles que le acompañan en el momento de su ascensión, y en el sentido de que es un mandato para los apóstoles, es un mandato para la iglesia, ¿no? En primer lugar, claro, para digamos, aquellos que provienen de la sucesión apostólica, ¿no? El Papa, los obispos, ¿no? Y junto con ellos, la jerarquía propia de la iglesia, en donde están los presbíteros, sobre todo los presbíteros y los diáconos, y bueno, también, digamos, los religiosos, religiosas, y así sucesivamente. Pero nosotros como bautizados también formamos parte del cuerpo de la iglesia.
Entonces, si bien esto no aplica con la misma severidad para nosotros como aplicaría, digamos, para un obispo, sí aplica igual con un sentido de obligatoriedad. No puedo pasar mi vida sin hacer ningún tipo de apostolado, llegar, digamos, el momento de la muerte, comparecer frente a nuestro Señor Jesucristo en el juicio particular y decir que nunca hice esto y que no sabía que debía hacerlo. No hace ese sentido, de hecho, por el mismo sentido de la caridad, ¿no? La caridad, el ejercicio propio de la caridad también implica un apostolado. Entonces, este apostolado en general, ¿no? Implica también ir en salida, ir en misión. No necesariamente estamos hablando aquí, pues, de salir de nuestra tierra, de nuestra nación, para ir en misión a un lugar lejano, digamos, sino en general, pues, a esta actitud de ir en salida fuera de nuestra tierra interna, ¿no? Fuera de nuestras comodidades, fuera de, digamos, de una dinámica que no implica tanto esfuerzo, porque el apostolado implica por naturaleza esfuerzo, ¿no? Y llevar, pues, el evangelio, ¿no? Igual, ¿no? Tanto el evangelio en formación, en cuanto a información, ¿no? Sobre el Evangelio, sobre Jesús, sobre la revelación, sobre la historia de la salvación, pero también el Evangelio en la práctica, ¿no? En la caridad, en la acogida, en los actos de misericordia, y así sucesivamente. El apostolado también lo podemos entender como la obra y actividad de quien es apóstol, ¿no? Entonces, en este sentido, también hay que entender de que existe, de hecho, una necesidad de pasar de ser solo discípulos a ser apóstoles, ¿no? Nosotros no asumimos esta característica apostólica propia, digamos, de los obispos que forman parte de la sucesión apostólica. Sin embargo, sí estamos llamados, pues, a hacer este apostolado y en este sentido también estamos llamados a ser apóstoles. ¿Cuál es un poco la diferencia que podemos entender entre un discípulo y un apóstol? Es que el discípulo tiende a ser pues aquel que recibe, ¿no? Aquel que recibe enseñanza, aquel que es guiado, aquel al que lo instruyen, aquel que es guía, o sea, que se le indica ir por un camino específico. Tiene una característica más de ser un individuo receptor, ¿no? Pero hay un punto de maduración, o debería existir un punto en el cual el discípulo madura, ¿no? O sea, ha recibido lo suficiente, ha vivido por suficiente tiempo una vida interior, una vida, o sea, bien llevada de un discípulo, y más la formación que ha ido adquiriendo en el tiempo, tiene ya pues la capacidad de asumir un trabajo apostólico. Entonces, no solo recibir, sino comenzar a tener un rol de liderazgo, ¿no? Un rol de liderazgo, de propuesta, digamos, de formación, de proyectos de evangelización, de en general proyectos apostólicos. Aquí vale la pena también mencionar, porque creo que va también muy en línea con el tema del apostolado, los tipos de catequesis que hay, ¿no? Entendemos que hay tres tipos de catequesis: la querigmática, la catequética y la homilética. La querigmática se refiere al querigma. El querigma es el primer anuncio. Entonces, es la catequesis, ¿no? O, digamos, la catequesis, la formación en la fe, o la evangelización, que está relacionada a anunciar como dice, ¿no? Como dice el nombre, querigma, primer anuncio, ¿no? A anunciar por primera vez a Cristo a aquellos que no le han acogido aún. Entonces puede ser alguien que en general no haya escuchado, digamos, mucho sobre Dios, ¿no? Que a pesar de estar en este mundo, en el cual uno podría después ya tener información sobre esto, no le han sido alcanzada esta información, nunca se ha formado, nunca le interesó, entonces nadie le habló sobre esto. Entonces esta persona podría ser pues sujeto de la catequesis, de la evangelización carismática. Y también pues aquellas personas que conociendo relativamente sobre Dios, ¿no? Sobre Dios, sobre la propuesta de Dios, sobre la propuesta de Dios a través de la iglesia, no han tenido un particular interés hasta hoy. Entonces también es un primer anuncio en cuanto a que es la primera vez que, o sea, si bien ya conocen relativamente el anuncio, sería la primera vez que acogerían el anuncio. De ahí, digamos, la formación, la evangelización catequética propiamente,
es aquella pues que habla, digamos, en general sobre la instrucción o la formación de la fe, ¿no? Es un poco más elaborada en ese sentido, ¿no? No solo se trata de los principios básicos para asumir la fe, ¿no? Como en el querigma, en este primer anuncio, en el cual se entiende pues la historia de la salvación, ¿no? La creación, un poco una dinámica resumida de lo que se plantea en el credo, en el catecismo, ¿no? Entonces la historia de la creación, cómo se da la historia de la salvación en el Antiguo Testamento, cómo nace Cristo, cómo se encarna, la pasión, la resurrección, y cómo todo esto lo hace por mí, cómo en esto demuestra su amor, ¿no? Tanto Cristo como el Padre, y por naturaleza, pues, en unidad con el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Eso es propio, digamos, del querigma. Ya la catequética es, pues, entender bien qué cosa implica este asumir la vida religiosa en cuanto a esta vida de religión, ¿no? Más allá de, digamos, de votos religiosos. Entonces, cuáles son los sacramentos, cómo funciona la ley moral, qué implican los mandamientos, cómo funciona la vida de oración. Entonces, es un poco una profundización que va un poco más allá de este simple primer anuncio, ¿no? Y la evangelización homilética habla pues sobre, o sea, particularmente habla sobre los evangelios, ¿no? Es la profundización del evangelio. Podría hablar, digamos, también de las Sagradas Escrituras, pero sobre todo del evangelio, ¿no? Por eso es que también pues le decimos a este momento del sermón que da el presbítero, el sacerdote en la iglesia después de leer el evangelio, lo conocemos como homilía, ¿no? Entonces eso es una evangelización homilética, ¿no? Una catequesis homilética que está haciendo pues el presbítero como celebrante de la Santa Misa. Ahora, el apostolado también implica un resguardo del testimonio y la coherencia, ¿no? Justo porque ya también uno asume este rol de apóstol, ¿no? O sea, no puedo hacer un apostolado sobre, no sé, ¿no? Promover, por ejemplo, un apostolado de promover la pureza, en general la pureza y de manera particular la castidad, por ejemplo, entre jóvenes en un colegio y yo no vivir la castidad, ¿no? Y peor aún, si es que no solo no la vivo, sino que no la vivo y esa realidad es pública, porque entonces estoy proponiendo algo que yo no vivo y eso es un antitestimonio, ¿no? Nadie va a querer realmente llevar una vida, o sea, llevar el cambio si yo mismo no he asumido el cambio, ¿no? Entonces sí hay una necesidad de este crecimiento para terminar pues por resguardar el testimonio, la coherencia, al llegar a ser apóstol, ¿no? En general yo verdaderamente considero y creo que también de alguna forma lo plantea Cristo en el Evangelio, que todos necesitamos llegar a ser apóstoles, no es una opción. Lo que sí es una realidad es de que podríamos estar en una fase de nuestra vida, que habría que preguntarnos esto, en la que de repente, ¿no? Recién conocemos la fe hace poco, no hemos profundizado mucho, entonces aún soy discípulo, ¿no? Aún necesito formarme más, aún necesito consolidar mi vida de oración, etcétera, etcétera. Entonces, esto es válido. Sin embargo, no puedo pasar toda mi vida siendo solo un discípulo, ¿no? Hay que también asumir este rol apostólico, porque también el rol apostólico verdaderamente llevamos a Cristo, ¿no? En el discipulado asumimos a Cristo en nosotros, pero en el apostolado lo llevamos verdaderamente. Y es propio, pues, del cristiano, del católico, hacer eso, ¿no? Finalmente. Ahora, esto es sobre, digamos, ¿no? El concepto de apostolado, la importancia, etcétera. Y ya me gustaría pasar a una siguiente parte en la cual vamos a hablar sobre qué tipos de apostolados hay, ¿no? Para facilitar esto, lo hemos querido dividir en tres tipos de apostolado, de grupos de apostolados, ¿no? No es que así existe, digamos, una teoría que diga los grupos de apostolados son estos, ¿no? Sino más bien para poder como que clasificarlos y entenderlos, como también hay una dinámica propia dentro de cada uno, hemos dividido los grupos apostolados en tres grupos, ¿no? Un primer grupo sería este grupo del cual vamos a hablar ahorita, que son los apostolados evangélicos, los hemos querido llamar así, porque versan sobre todo sobre el tema del evangelio,
y el tema de la fe, ¿no? Son apostolados que directamente van sobre el tema de la doctrina, del magisterio, em, de la perseverancia en la iglesia, ¿no? Son temas, es un apostolado que va muy en línea con el fondo de la iglesia, ¿no? Con el fondo del sentido de la iglesia. También por eso hablamos primero de ellos, ¿no? Porque probablemente también en gran medida sean los más importantes. ¿Qué otros tipos de apostolados hay? ¿No? Hay también apostolados sociales, ¿no? El cuidado del otro también es una forma de apostolado, ¿no? Porque en el cuidado del otro también hay un ejercicio claro de la caridad, ¿no? Y estoy, pues, finalmente, digamos, renunciando a mi tiempo, a mi comodidad, para poder cuidar del otro. Ahora, el tema de los apostolados sociales, nosotros aquí hemos querido dividirlo en dos grupos también, porque son bastantes, digamos, que serían pues los apostolados sociales tangibles, que nos referimos aquí al que implican pues la entrega de un bien tangible, ¿no? Por ejemplo, los apostolados que son como por ejemplo un comedor, ¿no? Un comedor para los pobres. Entonces ahí, ¿qué es lo que haces en el fondo? Es un apostolado social que se encarga de entregar alimento a aquellos que no lo tienen, ¿no? Entonces se entrega algo físico, algo tangible. En cambio, en un apostolado social intangible se entrega algo que en sí no es tangible, no se puede tocar, ¿no? Por ejemplo, la educación. La educación no es un bien tangible y sin embargo, también pues es una forma de apostolado, una forma de amar es enseñar también, ¿no? O sea, es propio de la caridad, o sería un acto de caridad renunciar a mi tiempo, a mi comodidad para poder formar a otros, ¿no? Entonces, estos tres grupos son los que vamos a abordar para que igual tengan noción y en la medida en la que vamos avanzando por estos tres slides, entiendan un poco de qué estamos hablando y sobre todo acoger esta idea, ¿no? De que simplemente hemos querido dividirlos en tres grupos para poder abordarlos con mayor claridad, pero no es que exista una teoría que diga estos son los grupos en los cuales se dividen los apostolados, ¿no? Entonces, bueno, dentro de los apostolados evangélicos, ¿cuáles proponemos? El primero es el apostolado de formación en la fe, ¿no? Entonces, es que yo, ¿no? O yo solo, o yo junto con un grupo, ¿no? O yo me una a un grupo que ya existe y colabore con la formación en la fe de otras personas, ¿no? Esto se puede hacer de diferentes formas, ¿no? O sea, ya sea de que yo me encargue de hacer una formación, que sería pues probablemente lo más propio o lo nuclear dentro de este apostolado, o también ser de repente alguien que ayuda dentro de esto. Entonces, de repente tengo habilidades técnicas, ¿no? Entonces, yo ayudo con los micrófonos, el sistema de sonido, pongo las sillas, pongo el proyector. Entonces, esto, o sea, a pesar de que suene a que no estoy haciendo lo central, es importante para que se desarrolle también el apostolado. Entonces, también forma parte del apostolado. Yo de repente no doy la formación, pero en mi apoyo de soporte, que también es importante, también hago mi apostolado dentro de este apostolado de formación. Apostolados de oración, ¿no? Podría ser un apostolado de oración de intercesión, ¿no? También a veces los conocen como apostolados de sanación, ¿no? En los cuales se ora por la sanación de alguien, la sanación física, la sanación interior, a veces de heridas emocionales, em, y también pues apostolados de oración en los cuales uno se une con ciertos grupos, hacemos el Santo Rosario, o hacemos una oración de intercesión todos juntos, o en general, pues, digamos, nos reunimos para orar en favor de alguna realidad específica, ¿no? Tienden a ser apostolados de oración que interceden por alguna causa particular, ¿no? Podría ser por las causas de otros, o también, digamos, digamos, por ejemplo, en favor de por medio de nuestra oración, alcanzar la reparación de los dolores del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Entonces, ese también podría ser, pues, por ejemplo, un apostolado de oración, un apostolado de repente de vigilias eucarísticas, de oraciones eucarísticas, etc. Luego están los apostolados de soporte litúrgico. Aquí estamos hablando de todos aquellos apostolados que puede asumir un laico dentro digamos, de las celebraciones litúrgicas, ¿no? Entonces, de repente, este rol de monitor, ¿no? Que guía un poco el desarrollo de la Santa Misa,
no la celebra, ¿no? Bajo ninguna circunstancia, porque el que celebra es el presbítero, pero da una especie de guía, ¿no? Entonces, en este momento nos paramos, en este momento sentamos, acompañamos este momento con el canto tal y así, ¿no? Hay pues también apostolados dentro de este soporte litúrgico, por ejemplo, como los acólitos, los monaguillos, el servicio de lectura, a veces también hay personas que acompañan el desarrollo de la misa y guían por dónde entrar, por dónde salir, como una especie de apostolado de acogida. Entonces, en general, pues diferentes formas que implican un soporte litúrgico, ¿no? Aquí también incluso em, podríamos de repente incluir aquellos apostolados que se encargan de reunir fondos para el mantenimiento de la iglesia, para, digamos, la inversión en una misión específica, ¿no? Que de repente implica un viaje a provincia, ¿no? Un lugar, digamos, lejano, para llevar, por ejemplo, víveres, ¿no? Entonces, esos apostolados que soportan las misiones de repente no sería litúrgico acá, ¿no? Sería ya como una especie de un apostolado de soporte de evangelización, ¿no? Eso también, o sea, dentro de la iglesia, ¿no? Sobre todo, sería pues también un apostolado que iría en la misma sintonía, digamos, ¿no? Si bien no sería litúrgico propiamente. Los apostolados comunitarios que en general pues son aquellos servicios que se hacen dentro de un espacio de comunidad, ¿no? Entonces, dentro de la comunidad en la que participamos, ¿no? En un grupo, una agrupación, un movimiento, em, hay ciertos roles, ¿no? Ciertas responsabilidades que hay que asumir. Entonces, también dentro de la comunidad, pues, uno puede tener este apostolado, ¿no? Entonces, de repente ahí se rota el tema de la formación, ¿no? Cada fecha uno hace la formación, entonces eso también es un apostolado. El orden del lugar, y de alguna forma el apostolado comunitario muchas veces incluye los demás apostolados, ¿no? Apostolados de perseverancia, que también van un poco en línea con el tema del apostolado comunitario. Normalmente un apostolado comunitario habla sobre una comunidad que ya está consolidada, ¿no? En cambio, el apostolado de perseverancia es más como una especie de espacio un poco más abierto, en el cual uno, bueno, como dice ahí, ¿no? O sea, persevera, ¿no? Entonces, yo quiero perseverar en mi fe, no sé a dónde ir, entonces voy a este espacio en el cual puedo perseverar sobre mi fe, me dan formaciones, hacemos oración juntos, compartimos y así, ¿no? Entonces, si bien de repente no es que al participar de la perseverancia me hago miembro de la comunidad, eh, sí participo de la perseverancia porque me da un bien a mí, ¿no? O le da un bien a alguien. Entonces, el apostolado estaría en el servicio de aquellos que participan de estos grupos de perseverancia. El apostolado bíblico, que se da sobre todo, o sea, que es de hecho un apostolado de formación bíblica, básicamente, ¿no? En el cual, si es que tenemos conocimientos de la Biblia, ¿no? Profundizamos sobre el tema de la Biblia en grupos, compartimos, entonces alguien se encarga de repente de proponer los horarios, de dirigir la reunión, de explicar un poco, de repente alguien se forma un poco más y explica un poco el texto evangélico, el texto bíblico, em, y eso sería un poco el desarrollo del apostolado bíblico, ¿no? Aquí también se podría incluir, por ejemplo, en esta especie de dinámica entre un apostolado de oración y un apostolado bíblico, cuando un grupo de personas se junta para hacer un lectio divina, ¿no? Para hacer una oración bíblica, que si bien hacen separados en algunas partes, en algunos tramos, comparten, ¿no? O la hacen separados y al final comparten. Entonces también podría ser una forma de apostolado, ¿no? En la medida en la que yo propongo, yo me encargo de que se dé y así sucesivamente. Apostolados de evangelización artística. Aquí nos referimos a todas las formas artísticas que implican un trabajo de evangelización. Entonces puede ser, por ejemplo, y aquí incluso también lo podemos relacionar con apostolado de soporte litúrgico, ¿no? El coro dentro de la iglesia, ¿no? Es importante, la música ayuda, ¿no? Eleva el alma en la celebración litúrgica, en la Santa Misa, entonces es un apostolado, pues, de soporte litúrgico y evangelización artística, ¿no? Porque aplico dones artísticos, como tocar instrumentos, o de repente tengo habilidad para cantar, o de repente tengo habilidades técnicas que ayudan, pues, a facilitar que el sonido se mueva alrededor del templo. Entonces, en todos estos tipos de apostolados, yo estoy haciendo un servicio,
¿no? Un apostolado de soporte litúrgico. Y si estoy aplicando una habilidad artística, ¿no? Una evangelización artística también. También, por ejemplo, si es que armamos un teatro de Navidad, em, si tratamos de evangelizar a través de imágenes, ¿no? Ya sea digitales o pinturas, o también esculturas, o musicales, ¿no? En general, cualquier forma de evangelización que implique, pues, la utilización de un don artístico, ¿no? Apostolados de catequesis sacramental, de hecho, es uno de los más comunes, ¿no? La mayoría de veces que llamamos a alguien catequista es porque es catequista de un sacramento, ¿no? Entonces, están las catequesis de primera comunión, en donde hay este apostolado en el cual uno asume el rol de ser catequista o ser apoyo de los catequistas, entonces también, o sea, ayudo a disponer las mesas, ayudo de repente a ordenar a los chicos, y alguien más se encarga de la formación, o de repente yo me encargo de la formación, entonces hay, pues, apóstolos de catequesis sacramental, de primera comunión, de confirmación, de preparación para el matrimonio, y esos probablemente sean los más comunes, ¿no? También de preparación para el bautismo, pero normalmente se lo da el sacerdote. Pero bueno, en general, antes de asumir cualquier sacramento, debería haber una preparación catequética. Entonces, cuando damos un servicio de apostolado dentro de esta formación, ¿no? Como apoyo o explícitamente dando la formación, estamos haciendo este tipo de apostolado. Apostolado en el centro de estudios y en el trabajo. Aquí nos referimos a la evangelización propiamente, ¿no? La evangelización en el centro de estudios y en el trabajo. Entonces, es en primer lugar ser testimonio y ser coherente, ¿no? Yo soy católico, entonces yo actúo como católico en mi centro de estudios, en mi colegio, en mi universidad, si estudio una maestría, o sea, en cualquier tipo de estudio de posgrado, y en mi trabajo, ¿no? Entonces, en mi trabajo también, ¿no? Soy abiertamente católico, todo el mundo sabe que soy católico. No quiere decir, o sea, uno va midiendo, ¿no? No quiere decir que no sé, ¿no? Todos los días llego y, no sé, hablo sobre Dios explícitamente, que también podría ser, pero uno más o menos va midiendo y, en primer lugar, pues, ser coherente, ser testimonio, tener apertura para hablar, para asumir también las críticas que la gente hace en la iglesia y poder entablar un diálogo, informarme para poder también responder a las dudas que la gente tiene, tener esta apertura y también en ciertos momentos convenientes, ¿no? Invitar pues a cierta vivencia, ¿no? O si alguien está haciendo algo pecaminoso, también proponerlo, ver el espacio adecuado para hacerlo, invitar a que la gente viva bien la Semana Santa, que gran parte de los católicos no viven bien, perdón, que gran parte de los no católicos no viven bien, y a veces de los católicos tampoco, pero bueno, esperemos que sí. Y finalmente, ¿no? El cumplimiento del deber de Estado, ¿no? ¿Qué cosa es el cumplimiento del deber de Estado y por qué es un trabajo apostólico? Porque yo asumí un Estado que sobre todo, ¿no? Sobre todo en el caso de que sea sacramental, ¿no? Pero en general también cualquier tipo de Estado en cuanto que es una realidad relativamente permanente, ¿no? Una elección relativamente permanente. Entonces, bueno, en primer lugar aquí en el matrimonio, ¿no? Si soy esposo, ser un buen esposo, si soy esposa, ser una buena esposa, si ya tenemos hijos, ser un buen padre, ser una buena madre, ¿no? Es propio del deber de Estado. Si soy hijo, ¿no? También ser un buen hijo, si soy hermano, ser un buen hermano, si soy estudiante, ser un buen estudiante, si trabajo, ser un buen trabajador, em, y sobre todo eso, digamos, ¿no? En general, en cuanto que yo asumo cierto estado, cierto título, yo debería cumplir con aquello que es propio del título que asumo, ¿no? También ser por ejemplo, un buen amigo, ¿no? Si yo soy amigo, pues también debo cumplir con mi deber de estado de ser amigo, ¿no? Entonces, eso es un poco sobre los apostolados evangélicos que podríamos mencionar, ¿no? Como podrán ver, son un montón y solo hemos tocado los apostolados evangélicos. Lo que queremos aquí hacer es un poco abrir la mente sobre todos los apostolados que hay para que asumamos algunos, ¿no? Y para que también veamos que seguramente asumimos ya algunos, pero para que, entendiendo de que lo que hacemos en el fondo es también un trabajo apostólico, lo hagamos bien, lo hagamos de cara a Dios y lo ofrezcamos a Dios y también pidamos a Dios su ayuda en lo que hacemos, ¿no? En el estudio, en el trabajo,
en la dimensión social con la familia, etcétera, ¿no? Entonces, el segundo grupo, ¿no? Los apostolados sociales que están relacionados, digamos, con bienes tangibles, ¿no? En primer lugar, apostolados sociales de alimentación, ¿no? Llevar comida a los que no lo tienen, llevar bebida a aquellos que no tienen, ¿no? Dar de comer a los que tienen hambre, dar de beber a los que tienen sed. Apostolados sociales de hospedería, estos son bastante menos comunes. Normalmente se dan, por ejemplo, en monasterios, y bueno, algunos son también, digamos, se cobra, ¿no? Por el servicio de hospedería, pues, pero claro, el ideal sería, ¿no? De que sea gratuito o que, pues, asuma un costo muy bajo respecto, o sea, para que realmente sea un apostolado, ¿no? Porque si no, sería en el fondo una especie de empresa, que también es un apostolado social, empresarial, pero tiene una dimensión distinta, ¿no? Ya no tiene tanto carácter de donación, sino más bien de intercambio en el servicio, ¿no? Pero bueno, básicamente se refiere a casas de acogida, em, ¿no? Cualquier lugar, digamos, de acogida de pobres, de aquellos que no tienen hogar, y este tipo de dinámica, ¿no? El tercer apostolado, ¿no? Apostolado social de justicia en bienes económicos, ¿no? ¿A qué nos referimos acá? En el fondo es cualquier apostolado social que se encarga de proveer de bienes, ¿no? Entonces, es un apostolado social que se encarga de recaudar ropa y de darle ropa a los que no tienen ropa, no tienen cómo abrigarse, ¿no? De recaudar fondos para pagar la educación de los más pobres y así sucesivamente, ¿no? Básicamente lo que hace es, son apostolados que se encargan de recolectar bienes para entregar bienes. El siguiente, ¿no? El apostolado social frente a los enfermos, ¿no? Que es básicamente apostolados en lugares en donde hay enfermos, ¿no? También podría darse, por ejemplo, dentro de mi familia, en casa, si hay un enfermo en casa, si hay un enfermo en mi familia, ¿no? Visitarlo, cuidarlo, estar atento. Y también de manera particular se puede dar pues en espacios en donde hay personas enfermas, ¿no? Entonces, en clínicas, en hospitales, ¿no? En el cuidado de los enfermos, de repente de pacientes con cáncer o de personas que necesitan más aún ser acompañadas cuando están cuando ya saben que están en camino hacia el final de su vida. Entonces también es un apostolado pues muy propio, ¿no? El acompañar al enfermo. Apostolado social frente a los encarcelados, ¿no? Entonces la visita a los encarcelados. También aquí podríamos incluir la evangelización, o podrían darse formaciones en la fe, ¿no? A los encarcelados, o de repente otro tipo de formaciones, ¿no? Que podrían ser de utilidad, ¿no? Emocionales, etcétera, ¿no? Pero implica sobre todo esta visita, ¿no? Visitar, estar ahí presente, atento y acompañar a aquellos que sufren por estar encarcelados y también a causa, la mayoría de veces, ¿no? O uno entendería que debería ser así, ¿no? De estar encarcelado además por sus propias faltas, ¿no? Entonces es también un apostolado de misericordia, ¿no? Frente a los demás, frente particularmente a los encarcelados. El último, que sería el apostolado social frente al entierro de los difuntos, en cuanto a que existe la necesidad también digamos, reconocer la dignidad del cuerpo del difunto. Entonces, hay apostolado, ¿no? Hay apostolados o se puede diseñar un apostolado que se encargue, digamos, del entierro de aquellas personas que no tienen dinero para pagar un entierro apropiado, em, o de enterrar a personas que de repente no se sabe quién es, ¿no? De darle esta acogida, incluso, a pesar de que, claro, o sea, la persona ya ha pasado a la siguiente vida, ¿no? A la vida eterna, ¿no? Ha fallecido, pero igual, ¿no? Respetamos la dignidad del cuerpo, ¿no? También en este reconocimiento de que en el juicio final, ¿no? Quienes hayan resucitado, ¿no? O entrado a la vida eterna en el alma, también lo harán en el cuerpo para asemejarse perfectamente a Cristo, que está en el cielo en cuerpo y alma, igual que la Santísima Virgen. Entonces, bueno, este apostolado habla sobre eso, ¿no? Sobre el entierro de los difuntos, ¿no? Ya sea, pues, frente, digamos, a realidades particulares de mi familia, o, ¿no? Y sobre todo, frente a aquellos que no tienen el dinero para, pues, enterrar a sus muertos, ni, o, digamos, aquellas personas que no son reconocidas por nadie en particular, pues,
terminan en de repente una fosa común, ¿no? Entonces, darle dignidad a esta persona y darle un entierro apropiado. Y finalmente, los apostolados sociales intangibles, en primer lugar, ¿no? Y uno de los más importantes y más complejos de llevar es el apostolado de política, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque la política, en el fondo, es el lugar más propio del ejercicio de la caridad y la moral. Porque en el fondo debería encargarse del bienestar de la sociedad, ¿no? De la caridad social, del bien común, ¿no? De minimizar la pobreza, de maximizar los trabajos, las oportunidades. De una forma incluiría todos los demás apostolados, ¿no? Por eso que el apostolado en política es tan importante, ¿no? Y pues es aún más importante en cuanto a que hay necesidad de que hayan católicos metidos en política. Entonces este es un apostolado interesante, bueno, valioso, complejo también, pero justo porque es complejo y no es tan común, eso es lo que lo hace también tan valioso y probablemente una de las razones por las cuales merece ser puesto en primer lugar dentro de los apostolados sociales intangibles, ¿no? Que se entrega un bien intangible, que es un servicio, ¿no? Apostolados de defensa de la vida, que también se relacionan muchas veces con el apostolado en política, ¿no? Por ejemplo, en el servicio también legal, ¿no? De repente alguien que es abogado, ¿no? Hace este servicio ad honorem o entrega horas de más en defensa de la vida, o en marchas o en manifestaciones pacíficas, eh, pues que ponen un frente, digamos, a la posibilidad de asesinatos de personas, ¿no? Por medio del aborto. Peor aún si es completamente deliberado. Apostolados de defensa de la familia, ¿no? También en el orden que los católicos entendemos y creemos sobre la familia. Entonces, esta defensa también de estas realidades, ¿no? Igual, ¿no? A través de marchas, a través de medios legales, etc. Apostolado de consejería, que básicamente es una especie de apostolado de acompañamiento, ¿no? En el cual doy un espacio, ¿no? O abrimos un espacio en el cual vamos a dar consejería, decimos que vamos a recibir gente de las siguientes 2 horas, ¿no? Y las personas van entrando, ¿no? Eh, ¿no? Comentan con nosotros sobre un problema en particular que tienen, nosotros les damos un consejo. Claro, es probable que para hacer esto haya que tener, pues, un don de consejo o cierta formación, porque claro, ¿no? No es no es que cualquiera pueda dar consejos sobre cualquier tema, porque podríamos caer también en error o en infidencia, ¿no? Si viene de repente alguien, ¿no? Digamos, ¿no? Una persona casada con hijos a comentar y preguntar qué puedo hacer con mis hijos, y yo no estoy casado, ni tengo noción, o sea, no me he formado sobre el tema tampoco, probablemente no sería tan aconsejable que yo le dé un consejo a él, ¿no? Entonces, pues sí tiene que darse en esta misma dinámica, ¿no? En la medida en la cual yo verdaderamente puedo dar consejo. Apostolado de formación educativa intelectual, ¿no? Es cualquier tipo de apostolado que implica una formación educativa, ¿no? Sobre todo a aquellos que no pueden acceder a la educación. Apostolado de formación emocional y social, ¿no? En cuanto a la formación, digamos, interna, ¿no? Es un apostolado que también es educativo, pero que particularmente se orienta a la formación educativa de las emociones, ¿no? La enseñanza de valores, de virtudes, de cómo manejarse socialmente, de qué es propio de la cordialidad, ¿no? De cómo merece ser tratado el otro y qué implica, pues, qué actitudes implican, cómo practicarlas, cómo prepararme. Entonces, este tipo de apostolados también son muy provechosos. Hay el apostolado de formación creativa y artística. Entonces puede ser aquí pues un apostolado sobre la enseñanza de cualquier arte, en cuanto que el arte también es bueno en sí mismo, ¿no? Y claro, ¿no? Por ejemplo, yo le podría enseñar arte ¿no? Por ejemplo, a tocar guitarra a un grupo de personas, y estas personas, ¿no? Utilizarían, o esperaría, pues, de que utilicen estas capacidades artísticas en bien de la sociedad, ¿no? Ya sea en un bien evangélico, ¿no? O sea, por ejemplo, que aprendan a tocar guitarra para participarnos en el coro de la iglesia, o en general, dentro de la sociedad, de repente componiendo música, que también está al servicio de la sociedad y de Dios, en la medida, pues, en la que no caiga en ninguna realidad pecaminosa. Y así, pues, puede ser cualquier tipo de arte, ¿no? Pintura, escultura, cine, etc. Y también formación creativa en cuanto a la capacidad de imaginación,
de resolución de problemas, ¿no? De un abordaje de problemas em, de forma distinta, ¿no? Disruptiva. Entonces también se puede dar de repente, ¿no? Quien tenga capacidad de hacer una formación así, una formación para aumentar la creatividad, que incluso puede ser muy provechoso en espacios, sobre todo, de, de formación evangélica, porque a veces también nosotros, los católicos, en nuestro apostolado evangélico, ¿no? En nuestro apostolado de fe, a veces caemos en estructuras muy rígidas, que siempre se repiten, y que se las damos a todos, pensando que a todos les gustan y no a todos les gustan. Entonces se vuelve aburrido para muchos y necesitamos, pues, poner creatividad para llevar de forma de mejor, o sea, el mismo evangelio, porque el evangelio es uno solo, pero de formas más creativas, ¿no? O sea, de alguna forma en la cual veamos también que el otro esté más abierto a aceptarlo, a escucharme y a acogerlo. Y finalmente, el apostolado relacionado a la salud física y el deporte, ¿no? En cuanto, digamos, por eso un apostolado incluso o sea, médico, ¿no? De repente también de fisioterapia, en general, ¿no? Del cuidado de la salud física y apostolados relacionados al deporte, en cuanto que el deporte también es una actividad buena, ¿no? Provechosa, que genera también fuerza, disciplina, un empuje que debería ayudarme también a llevar mejor, ¿no? Con mayor control, ¿no? Con mayor autocontrol, mi vida de virtudes, ¿no? Y también pues es un espacio social en el cual también se cuida, aquellos que hacen deporte juntos, se cuidan mutuamente, ¿no? Y generan una especie de espacio comunitario. Entonces, este también podría ser un tipo de apostolado. Ahora, ya para terminar el tema, sobre todos los apostolados que hemos mencionado, conviene aquí pues ver qué características tengo yo, qué dones tengo y cuáles no tengo, ¿no? Si no tengo un don para cantar, probablemente no debería meterme a un apostolado que implique cantar, ¿no? Si veo que tengo un don, ¿no? Que soy bastante, no sé, que tengo capacidad para leer, que tengo bastante facilidad para explicar cosas, podría meterme a un apostolado de formación, ya sea de formación evangélica o de alguna formación educativa, como las que estamos mencionando aquí. De repente tengo bastantes capacidades sociales, ¿no? Entonces más que estar en algo de repente que implique, eh, o sea, la formación en el fondo también implica habilidades sociales, ¿no? Pero digamos, más que estar en un apostolado que implique estar detrás, ¿no? Detrás o sea, por ejemplo, la ayuda técnica del coro, ¿no? Si tengo habilidades sociales, convendría que esté en un apostolado en el cual esté interactuando con personas, porque como tengo la capacidad social para acogerlos, para que se sientan amados, o sea, para sacarles una felicidad interior, ¿no? Convendría pues de que esté ahí en esos espacios, ¿no? Entonces, en base a este análisis que puedo hacer sobre mis propias fortalezas y debilidades, también puedo orientarme de manera particular a algún apostolado de los que hemos mencionado aquí, ¿no? Hay muchos, ¿no? Yo puedo elegir cualquiera y profundizar particularmente sobre alguno o de repente sobre algunos pocos, ¿no? El principal aquí creo que tendría que ser el cumplimiento del deber de Estado, ¿no? Porque el deber de Estado, o sea, es lo que, o sea, es lo que dice, ¿no? O sea, es un deber de Estado, ¿no? Entonces, sea cual sea mi Estado, yo debo corresponder con coherencia al Estado en el cual vivo, ¿no? Ser buen padre, ser buena madre, ser buen esposo, ser buena esposa, ser buen hijo, ser buen hermano, ¿no? Ser buen trabajador, ser buen estudiante, ¿no? Son los ejemplos que dijimos. Y bueno, es eso. Espero que les haya servido y que puedan, pues, ahora elegir, ¿no? Alguno de estos apostolados o pensar de repente que ya llevaban algunos de ellos y profundizar, ¿no? En la forma en la cual pueden llevar de mejor manera el apostolado que están eligiendo llevar. Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Un abrazo.